Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, a ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, Señor. A ti, Señor, se ha dirigida toda esa exaltación. Padre, mira que en esta hora estamos reunidos acá en la Escuela de Formación Bíblica y Teológica. Yo te pido, Padre amado, que seas tú guiando esta enseñanza y que esta enseñanza del día de hoy, Señor, sea guiada e impartida por tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, que sea tú, oh Dios, haciendo tu obra en nuestras vidas para que podamos aprender conforme a tu voluntad. Yo te pido, Señor, en esta hora que tú prepares nuestros corazones, que tú abras nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, y que podamos, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús, recibir lo que tú tienes preparado en esta noche. Recibir, Señor, lo que tú destinaste como enseñanza para este día. Yo te pido, Dios mío, que en el nombre de Jesús tú dirijas al pastor, que tú sigas poniendo en él sabiduría y la guianza de tu Santo Espíritu para que más que esta enseñanza, así también sean guiadas otras más enseñanzas. Gracias, Señor, por cada persona que se está uniendo. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, porque hemos apartado este tiempo para que tú hagas tu voluntad. Yo te pido, Señor, que con el corazón abierto y nuestro espíritu listo podamos recibir lo que tú tienes preparado en esta hora para cada uno de nosotros. Úsanos conforme a tu voluntad y que podamos, Señor, aleluya, ser capaces de dar por gracia también lo que por gracia hemos recibido. Son favores, Señor, que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sean bendecidos. Amén, amén. Gloria a Dios. Sean todos muy bendecidos en el Señor. Amén. La paz de Dios sobre sus vidas. Este es un día muy especial ya que hoy es el día que hizo el Señor para que nos gocemos, nos alegremos en su santa y divina presencia. Bueno, vamos a comenzar con la primera clase. Como ustedes están mirando en pantalla, vamos a hablar sobre esos casos de rebelión que se dieron en el Antiguo Testamento. Ese es el tema que vamos a impartir hoy. Casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Y ahí está en pantalla la tabla de contenido de diferentes subtítulos que vamos a tratar con Dios mediante en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la caída de Adán y Eva, entre otras cosas que vamos a tratar en el día de hoy. Por ejemplo, estaremos hablando sobre la rebelión de Can. También estaremos hablando sobre el fuego extraño ofrecido por Nadab y Abiud. También estaremos hablando sobre la murmuración de Aarón y María. También sobre la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Entre otros temas interesantes que estaremos tratando en esta clase. Vamos con el primer caso de una vez y es sobre la caída de Adán y Eva. Ese es el primer caso que vamos a estudiar en el día de hoy. Y yo quisiera que ustedes en pantalla puedan observar estos textos bíblicos. Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Génesis capítulo 3 del 1 al 6. Y Romanos capítulo 5 versículo 19. Esos textos bíblicos nos hablan a nosotros acerca de esa primera rebelión de Adán y Eva, porque ellos cayeron de la gracia de Dios y comenzaron a andar conforme a sus propios deseos y conforme a sus propios pensamientos. Eh, Alguien que por favor del grupo me lea Génesis 2 16 y 17 y luego otra persona que lea Génesis 3 del 1 al 6 y luego Romanos 5 19. Amén.
Génesis 2, 16 y 17, en el nombre de Jesús. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Antes de leer Génesis 3, escuche bien, nosotros podemos observar que en ese capítulo 2 de Génesis 16 y 17, la palabra habla bien claro sobre la orden que el Señor le dio a ambos, tanto a Adán como a Eva. Y esa orden decía que de todos los árboles ellos podían comer, pero no podían comer del árbol que estaba en medio del huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. De manera que podemos observar que el quid del asunto era más o menos la prohibición de comer de ese fruto, de ese fruto. De manera que en ese momento la máxima autoridad del universo le había dado al hombre, a Adán y a Eva, esa ordenanza y el hombre tenía que estar bajo esa autoridad para que de esa forma pues el hombre aprendiera obediencia. Acuérdate que lo hemos explicado mucho en la iglesia todos estos días. Cuando Dios creó al hombre, creó a la mujer también, creó la especie humana. El Señor le dio dominio a la especie humana, al hombre, de todo lo creado. Todo el Señor lo puso bajo su autoridad para que éste obedeciera su autoridad. Porque solamente el que se sujeta a la autoridad puede usar autoridad o puede ser autoridad. Entonces, según el orden de la creación, Dios fue el que hizo a Adán y a Eva, y Dios fue el que le dio ese dominio y esa autoridad a nuestros primeros padres. Todo lo puso bajo la autoridad de Adán. Todo, absolutamente todo, lo puso bajo la autoridad de ambos. Pero ¿qué pasó? Que lamentablemente el hombre violó esa autoridad porque se rebeló contra la autoridad. O sea, al hombre pecar, lamentablemente, se rebeló contra la autoridad de Dios y por eso fracasó y por eso pecó. Al desobedecer, lo perdió todo. Vamos a ver qué dice Génesis, capítulo 3 del 1 al 6. ¿Quién lo lee? Génesis 3 del 1 al 6, por favor. Amén. Sí. En el nombre de Jesús dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Te das cuenta? La caída del hombre, la caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios. O sea, en vez de obedecer a Adán, Eva tomó su propia decisión al ver que el fruto era bueno y agradable a los ojos. ¿Te das cuenta? En eso. Entonces, lamentablemente,
nosotros podemos observar que la especie humana en ese momento, el hombre en ese momento, le creyó más a la voz de la serpiente que a la voz de Dios. Y por eso perdió su autoridad de dominio, perdió el dominio, perdió el control sobre todo lo creado y lamentablemente defraudó a Dios con ese tipo de actitud. Se rebeló básicamente contra la voluntad de Dios. Se rebeló contra la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. De manera que ese pecado trajo múltiples consecuencias y ese pecado nos afectó a nosotros hoy en día. Ese pecado de rebelión, de falta de sometimiento a la autoridad de Dios, nos afectó a nosotros hoy en día. No voy a profundizar mucho en esto porque ya ustedes saben lo que pasó. Y fue que el pecado vino a ser hereditario, el pecado se propagó, la muerte se propagó a todas las naciones de la tierra, a todos los seres humanos. Se propagó como un cáncer. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5 versículo 19. Amén, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Romanos 5:19. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces podemos observar cómo el pecado, cómo la desobediencia se propagó y nos afectó a todos. Nos afectó a todos. Pero así como la desobediencia de un hombre llamado Adán nos afectó a todos, también la obediencia de uno que se llama Cristo, nosotros fuimos constituidos justo. Y eso es lo que hay que destacar en este contexto. Somos privilegiados de que el Señor nos haya salvado y nos haya declarado inocente, nos haya declarado justo. Amén. Porque a medida de que se acrecienta la obediencia del hombre, se reduce en sus propias acciones. Mientras que si nosotros nos identificamos con el pecado, pues entonces ese pecado nos va a llevar a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Bendito sea el Señor. Básicamente, esa fue la consecuencia más funesta que el hombre recibió por su desobediencia, por su rebelión a la autoridad de nuestro Dios. Es por eso que nosotros como hijos de Dios debemos obedecer la autoridad. Nosotros estamos llamados a obedecer a la autoridad. Ahora, ¿por qué? Porque no hay autoridad si no viene de parte de Dios. Toda autoridad ha sido instituida por el Señor. Es decir, todas las autoridades que hay en la tierra han sido instituidas por el Señor. Gloria a Dios. Si usted hace una investigación exhaustiva acerca de lo que son las autoridades que han sido establecidas, te dará cuenta que el origen de toda esa autoridad viene directamente de Dios, porque Dios está por encima de todas las autoridades. Lo dice la palabra. Dios es el Todopoderoso, el gran yo soy, y Él está por encima de todas las autoridades, y todas ellas están bajo Él. Él es el Supremo. Entonces es importante que entendamos que nosotros como hijos de Dios debemos obedecer a la autoridad máxima que es el Señor. Amén. Él es el supremo Dios. Él es el todopoderoso. En estos días yo les citaba la historia del criado de un centurión que estaba muy enfermo. El centurión sabía que estaba bajo autoridad. Él lo sabía. Aunque él era romano, no era israelita,
pero él sabía que estaba bajo autoridad, como así también que él tenía autoridad sobre otros, porque era un funcionario del Imperio Romano. Y de esa misma forma, él le pidió al Señor una sola cosa. Él le pidió al Señor que dijera una palabra, ya que él creía que la obra de sanidad sería hecha de ese mismo modo, porque él conocía lo que era autoridad. Él como centurión romano conocía lo que era reino, lo que era autoridad. Y por eso él dijo, no soy digno de que entre a mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 8 versículo 10 que al oírlo Jesús, oye bien, al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y por eso el milagro sucedió ese mismo día, porque el centurión reconoció la autoridad que tenía Jesús. Y la autoridad que tenía Jesús, él sabía como centurión romano que la autoridad que Jesús tenía estaba por encima de su propia autoridad. Por eso él dijo, no soy digno de que entre a mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Mi criado recibirá el milagro. Y así mismo pasó, así mismo sucedió, porque todo está bajo la autoridad de Jesús, bajo la autoridad de Dios. Y cada vez que una persona peca, cada vez que una persona desobedece la autoridad de Dios, está desobedeciendo el trono de Dios y está contra Dios mismo. Es por eso que todos los creyentes deben, por lo tanto, moverse y obedecer a la autoridad de Dios. Debemos aprender a obedecer la autoridad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí está la historia en Mateo capítulo 8, versículo 5 hasta el 10. La historia que le acabo de contar. Pero yo creo que alguien la lea, por favor, Mateo 8, del 5 al 10. Ahí está en pantalla para que alguien la lea, para que usted más o menos observe que el centurión, a pesar de que tenía autoridad, se movió bajo autoridad. Sí, ¿quién lo lee? Yo puedo leerlo. Sí. Entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondiendo al centurión, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Amén. Me impresiona cómo el centurión romano reconoció la autoridad divina y se sometió, siendo un funcionario del Imperio Romano, se sometió a esa autoridad que viene de parte de Dios. Entonces, es importante que nosotros siempre nos movamos bajo autoridad, porque cuando nos movemos bajo autoridad, las cosas funcionan de manera muy diferente, muy distinta. Nosotros como hijos de Dios que somos, tenemos que andar bajo esa cobertura, no podemos andar como chivos sin ley. Hay gente que dicen incluso, no, yo nada más me someto a Cristo, no, yo nada más me someto a Dios, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y quieren torcer el texto de la palabra. La palabra dice que Dios ha constituido y ha instituido autoridades en la tierra. Dios ha establecido autoridades aquí en la tierra. Y si usted no se somete a la autoridad delegada o puesta por Dios, tampoco te va a someter a la autoridad de Dios.
porque esa autoridad fue también puesta por Dios. De ahí es que viene la explicación que le estoy dando en este momento, cómo ese centurión pudo reconocer la autoridad de Jesús y se sometió a la autoridad de Jesús de tal forma que, siendo un funcionario del gobierno o imperio romano, dijo: no soy digno de que entre a mi casa, porque yo reconozco que tú eres un hombre de autoridad. Por eso decimos que se debe recobrar la obediencia. Es importante uno moverse en obediencia, porque es que la caída de Adán y Eva nos afectó a todos, y por eso se armó el desorden que se armó en el universo. Entonces es importante que uno sepa distinguir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Y moverse entonces bajo obediencia. La misma palabra dice: hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces, si someterse a la autoridad de Dios y a las autoridades delegadas por Dios es una bendición, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué muchas veces ignoramos la autoridad que ha sido delegada de parte de Dios? Entonces, no hay unidad del cuerpo sin autoridad de la cabeza. No hay unidad del cuerpo sin autoridad de la cabeza. Todo cuerpo tiene una cabeza. Y la cabeza, ¿quién es? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y Dios está ocupado en eso, en que el cuerpo se mueva en unanimidad. Pero para lograr esto, debe existir primero la vida de la cabeza, seguida luego por la autoridad de esa cabeza. Sin la vida de la cabeza no puede haber cuerpo. Es decir, sin la autoridad de la cabeza no puede haber unidad del cuerpo. No puede haber unidad en el cuerpo. Entonces, para mantener la unidad del cuerpo, debemos dejar que gobierne la vida de la cabeza. Amén. En otras palabras, Dios quiere que obedezcamos a sus autoridades delegadas, tanto como lo obedecemos a Él. Todos los miembros del cuerpo deben someterse unos a otros. Y cuando esto ocurre, entonces todo va a marchar bien. Entonces el cuerpo es uno consigo mismo y con la cabeza. Entonces, cuando prevalece la autoridad de la cabeza, se cumple la voluntad de Dios. Y de esta manera, de esta forma, sí que la iglesia llega a ser una iglesia de reino. Si no se produce esa unicidad entre los miembros del cuerpo y la cabeza, entonces no se puede decir que esa iglesia es una iglesia de reino. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces aquí le comparto en pantalla algunas lecciones de obediencia. Ahí está en pantalla. Algunas lecciones de obediencia. Dios nos exhorta en su palabra lo siguiente: tenemos que tener un espíritu de obediencia. Tengamos un espíritu obediente, es lo número uno. Lo número dos es: practiquemos la obediencia, porque yo le decía hace un momento que algunas personas son como bestias salvajes, no quieren ejercitar la obediencia. Dicen: no, yo le sirvo a Cristo, yo obedezco a Dios, y andan como chivos sin ley. Entonces la obediencia hay que practicarla. Hay gente que simplemente no pueden ni quieren obedecer. Amén.
Pero los que hemos ejercitado la obediencia se sienten obligados a obedecer. Amén. Y hacer lo que tengas que hacer en el lugar donde Dios le coloque. Donde Dios te ponga, tú tienes que ejercitar, practicar la obediencia. Eso es importante. Tú tienes que servirle a Dios con toda naturalidad. Hay gente que usted observa que lamentablemente no sirven en ninguna área. En ninguna área sirven. Cuando se habla de servir en la iglesia, ellos no se identifican con nada. Simplemente van a los cultos, escuchan la palabra, levantan las manos, adoran a Dios, pero no practican la obediencia porque no se involucran en ningún ministerio en la iglesia, en ningún servicio. Y eso no está bien, porque la palabra nos llama a que nosotros debemos practicar la obediencia. ¿Y cómo practicamos la obediencia? En ese lugar donde Dios nos ha puesto a servir. Y número tres, tenemos que aprender a ejercer la autoridad delegada. Aprendamos a ejercer la autoridad delegada. El que trabaja para Dios necesita no solamente aprender a obedecer a la autoridad, sino también aprender a ser la autoridad delegada de Dios en la iglesia y en el hogar. Eso es importante, que cada quien aprenda a jugar su rol. Por ejemplo, hay una autoridad delegada en la iglesia y hay autoridades también delegadas en la iglesia. Por eso Dios constituyó a unos pastores, pero también Dios ha constituido ancianos, Dios ha constituido diáconos, Dios ha constituido líderes en diferentes áreas. Esas son autoridades establecidas por Dios. Pero también hay autoridad en el hogar. Está el padre de familia, que es un nivel de autoridad. Está la madre, la mamá, que es un nivel de autoridad. Luego vienen los hijos. Ese es el esquema que hay en cuanto a lo que es autoridad delegada de parte de Dios. Pero hay gente que no se organiza y viven como chivos sin ley, no obedecen a nadie. Su hogar es un desastre por no someterse a la autoridad. Y eso hay que aprenderlo. Hay que aprender a andar en obediencia y a ejercer la autoridad. Cuando te envíen a trabajar en algún lugar, tú debes someterte y obedecer y hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas bien. Tienes que aprender a estar bajo sumisión. Tenemos que aprender a estar bajo sumisión, a estar bajo autoridad. Y también tenemos que aprender a ejercer la autoridad. Porque si usted no se somete a una autoridad, entonces tú no puedes ejercer autoridad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces la iglesia sufre por causa de muchos que no saben obedecer. Y por eso la iglesia es perjudicada. La iglesia como cuerpo de Cristo se perjudica porque hay muchos que todavía no saben ni siquiera cómo obedecer a Dios. Entonces, por causa de algunos que no han aprendido a estar en autoridad, hay gente que no han aprendido todavía a estar bajo autoridad y por eso viven en constante desobediencia. De ahí la importancia de este tema. Hay que saber someterse a la autoridad para moverse en autoridad y hay que someterse en obediencia. Hay que estar sumiso en obediencia, que es lo que la palabra de Dios establece en cuanto a lo que es este tema. Ya vimos el caso número uno, que fue el caso de Adán y Eva. Ahora vamos a ver el caso número dos, la rebelión de Caín. La rebelión de Caín es el caso número dos en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Alguien que lea Génesis capítulo 9, versículo 20 al 27. ¿Quién lo lee? Génesis 9, del 20 al 27. Está ahí en pantalla. No se escucha. ¿Alguien lo está leyendo? Amén. Amén, pastor. Génesis 9, Amén. del 20 al 27. Sí, te escucho. En el nombre de Jesús se lee. Dice así. Después
comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Amén. Amén. ¿Hasta dónde lo leíste? Hasta el 27. Hasta el 27. Ok. Amén, discúlpeme. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta historia es bien interesante en cuanto a lo que es el tema que estamos tratando. Por ejemplo, nosotros pudimos observar que en el huerto del Edén, Adán cayó. Y en la viña, Noé también fue derrotado. Noé fue derrotado, pero por causa de la justicia de Noé, Dios salvó a su familia. De manera que en el plan de Dios, Noé era la cabeza de la familia. Dios puso a toda la familia bajo la autoridad de Noé. Y también puso a Noé por cabeza del mundo de aquel tiempo, porque hubo una reestructuración después del diluvio. Todos lo sabemos, eso está en la escritura. Pero un día, según el texto que leyó Darling ahora mismo, el que está en pantalla, Noé se embriagó en su viña y quedó descubierto en medio de su tienda, quedó desnudo en medio de su tienda. Y Can, su hijo menor, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Se lo dijo a sus dos hermanos, según el texto bíblico. Y esto hablaba, ¿verdad?, muy mal acerca de la conducta de Noé, pero a la misma vez eso se convirtió en una falta de respeto, de consideración. ¿Te das cuenta? Sabemos que Noé actuó mal. Noé no debió haberse embriagado, pero Can no vio la dignidad de la autoridad. No vio la dignidad de la autoridad. Can pasó por alto la autoridad delegada de parte de Dios. Porque acuérdense que Noé en ese momento representaba la autoridad. Porque el padre de familia es la autoridad instituida de Dios en el hogar. Amén. Y eso es bien interesante que nosotros lo destaquemos porque aquí habla acerca, estos textos bíblicos hablan acerca de la rebelión de Can. Ese es el segundo caso, la rebelión de Can, como usted está mirando en pantalla. La rebelión de Can. Entonces el texto de Génesis capítulo 9, versículo 20 al 27, nos habla acerca del pecado de Can, la rebelión de Can, que consistió en criticar, en descubrir, en mostrar la desnudez de su padre. En vez de él cubrir a su padre, ¿qué hizo él? O sea, divulgó la desnudez de su padre, desobedeciendo de esta manera a la autoridad que había sido delegada por Dios. Gloria a Dios.
Claro, esto no es un asunto de quién o no tenía la razón, porque sabemos que lamentablemente Noé se embriagó, se pasó de trago, se embriagó, se desnudó como resultado de esa embriaguez, pero Can no debió descubrir su vergüenza, no debió descubrir la vergüenza de su padre. Y lamentablemente en esto consistió la rebelión de Can, porque Can tenía un espíritu rebelde, porque no solamente él contempló eso, sino que salió y habló con sus hermanos, señalándole la debilidad de su padre y añadiendo a sí mismo sobre él ese pecado de injuria. Si usted observa los otros dos hermanos en el texto bíblico, fíjate bien en este texto bíblico, que sus dos hermanos, Sem y Jafet, se manejaron de una forma diferente. Cuando ellos vieron la situación, ellos se manejaron de una manera distinta, de una manera diferente, según el contexto de esta historia, porque ellos cubrieron a su padre. Mientras que Can se rebeló contra la autoridad de su padre. En otras palabras, podemos observar en esta cita bíblica que la caída de Noé reveló la rebelión de Can. Porque después que Noé se despertó de su embriaguez, profetizó sobre Can y maldijo a Can. Le dijo que él iba a ser siervo de siervos y que iba a ser siervo de sus hermanos. De manera que en la Biblia el primero que se convirtió en un esclavo fue Can. Entonces, es una historia bastante triste porque la maldición cayó sobre Can por no respetar, por no obedecer, por no honrar la autoridad de su padre. Y esto es bastante importante porque esto nos da una lección a nosotros. Esto nos da una lección a nosotros porque a veces nosotros no queremos obedecer a la autoridad que ha sido delegada o puesta por Dios porque nos fijamos en las flaquezas de esa autoridad, en las flaquezas humanas de esa autoridad. Entonces, uno no puede fijarse en las flaquezas humanas, sino obedecer la autoridad sin cuestionar, obedecer la autoridad. Porque mira qué pasó con Noé. Noé era la autoridad delegada de Dios, pero sin embargo se embriagó, perdió el control, se desnudó y Can, en vez de cubrir la desnudez de su padre, lo que hizo fue todo lo contrario, expuso la desnudez de su padre. Y eso se convirtió en un pecado de rebelión, de rebelión. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Y cuando Noé despertó de aquel episodio, cuando se le pasaron los tragos a Noé y Noé se enteró de lo que pasó, entonces Noé bendijo a sus dos hermanos, a Sem y a Jafet. Sin embargo, a Can lo maldijo. Lamentablemente, las cosas pasaron así. Las cosas pasaron así. El primero que fue maldito después del diluvio fue Can, porque Can no conoció la autoridad, no la reconoció, hermanos. Esto es bien delicado. No reconoció la autoridad. Por eso, antes de usted hablar sobre una autoridad delegada de Dios, tenga mucho cuidado con hacer eso, porque eso no es adecuado. Eso no es prudente. Por eso te estamos enseñando a cómo moverte bajo autoridad y cómo estar bajo autoridad. Can recibió la maldición por no conocer la autoridad, por no discernir
la autoridad que tenía su padre. Y por eso cayó bajo maldición, porque no se sometió a la autoridad de su padre. Y esa maldición se trasladó de generación a generaciones. Generaciones futuras fueron malditas a raíz de este pecado. Entonces, todo lo que deseamos servir al Señor, necesitamos tener un encuentro con la autoridad. Nadie puede servir con un espíritu de anarquía. Nadie puede servir con un espíritu de rebelión. Eso no es correcto y eso no es adecuado. Amén. No sé si usted está viendo lo mismo que yo estoy mirando en estos versículos bíblicos de Génesis capítulo 9, versículo 20 hasta el 27. ¿Se fijó bien en esta gran verdad que podemos extraer de estos versículos bíblicos? Es complicado, hermanos. No es bueno uno rebelarse en contra de la autoridad delegada. No es bueno uno tampoco hablar mal de la autoridad, aunque esa autoridad esté desnuda y esté embriagada y muestre sus debilidades. Lo mejor es cubrir a esa persona en oración. Si sabemos que ciertas autoridades tienen debilidades, lo correcto es orar para que el Padre tenga misericordia y pueda hacer que esa autoridad delegada reflexiones y se vuelva a Dios si es el caso. En vez de murmurarla, en vez de criticarla, en vez de acabarla, lo mejor es orar para que Dios traiga restauración, porque es una autoridad delegada de parte de Dios. Eso fue lo que debió hacer Can con su padre Noé, porque cuando él expuso la desnudez de su padre, se estaba prácticamente burlando de su padre, y por eso la maldición cayó sobre él. El tercer caso sobre rebelión en el Antiguo Testamento es este que usted está mirando en pantalla, el fuego extraño ofrecido por Nadab y Abiú. El fuego extraño ofrecido por Nadab y Abiú. Alguien que por favor lea Levítico 10 del 1 al 2. Esos dos versículos. Levítico capítulo 10 del 1 a 2. ¿Quién lo tiene ahí en pantalla? ¿Quién lo lee? Amén. Amén. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incendiario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Wow. Wow, wow. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué nos hace pensar esta historia? Porque ellos servían como sacerdotes, hermanos. Ellos servían como sacerdotes, pero no porque fueran personalmente rectos, sino porque pertenecían a la familia que Dios había escogido, a la familia sacerdotal que Dios había escogido. Porque Dios había puesto a Aarón por sacerdote y el aceite de la unción había sido derramado sobre su cabeza, sobre la cabeza de Aarón. En todos los asuntos del servicio, Aarón era el jefe y sus hijos eran simples ayudantes que servían junto al altar, obedeciendo las órdenes de su padre. O sea, Dios nunca tuvo la intención de dejar que los hijos de Aarón sirvieran independientemente, sino que lo puso bajo la autoridad de su padre. De manera que 12 veces se menciona a Aarón y a sus hijos en Levítico capítulo 8. 12 veces, y esto es importante, 12 veces
se menciona a Aarón y a sus hijos en ese capítulo 8 de Levítico. Y en el capítulo siguiente podemos observar que Aarón ofreció sacrificios con sus hijos ayudándole a su lado, ayudándole a su lado. O sea, si Aarón no hacía ningún movimiento, sus hijos tampoco deberían moverse. De manera que todo comenzó con Aarón, no con sus hijos, no con sus hijos. De manera que ellos, de manera errónea, se aventuraron a ofrecer sacrificios por sí mismos, pero Dios no le dijo a ellos, Dios en ningún momento le dijo a ellos, a los hijos de Aarón, que ofrecerán sacrificios por sí mismos. Y por eso la palabra dice que ofrecieron fuego extraño. Y fue precisamente esto lo que le ocasionó la muerte a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, porque ellos creían que podían ofrecer sacrificios por sí mismos. Ellos creían eso y por eso lo ofrecieron sin Aarón ordenárselo. Ellos ofrecieron sacrificios sin que su padre Aarón se los ordenara. Y fuego extraño significa servir sin haber recibido órdenes. Apunte eso por ahí que es importante. Fuego extraño significa servir sin haber recibido órdenes. Servir sin obedecer, eso es fuego extraño. Gente que quieren servir en cualquier área, pero no se someten a nadie. Gente que quieren servir, pero no quieren obedecer a la autoridad que ha sido puesta por el Señor y quieren hacer lo que le da la gana, sin orden del sacerdote. Toman decisiones independientemente del sacerdote y por eso terminan como terminan. Nadab y Abiú habían visto a su padre ofrecer sacrificios y para ellos esto era muy sencillo según ellos. Así que se apresuraron y hicieron lo mismo y ofrecieron fuego extraño porque pensaron que podían hacerlo, pensaron que eran capaces, pensaron que podían hacer lo mismo de su padre y no vieron, lamentablemente, en ningún momento ellos vieron que su papá Aarón representaba la autoridad de Dios. Y por eso dice la palabra que salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Qué pena, ¿eh? Por no someterse a los reglamentos de Dios, a las exigencias de Dios, a la autoridad de Dios. Qué lamentable, hermanos. Qué lamentable. ¿Qué enseñanza nos da esta palabra? ¿Qué enseñanza? ¿Qué ustedes opinan sobre esta enseñanza? Sobre esta parte aquí de esta palabra. Quiero ver algunas opiniones de ustedes. Porque hemos escuchado mucho, no ofrezca a Dios fuego extraño, pero no sabemos el contexto, no sabíamos el contexto de lo que significa esto, el ofrecer el fuego extraño. ¿Qué ustedes me dicen sobre eso? Gloria a Dios. ¿Cuánto fuego extraño se están ofreciendo hoy en día? Porque el fuego extraño tiene su origen en el hombre y no requiere conocer la voluntad de Dios ni obedecer su autoridad. El fuego extraño es producido netamente por el hombre, pero lamentablemente los que ofrecen fuego extraño terminan en la muerte, lamentablemente.
Nadab y Abiú actuaron aparte de su padre Aarón. Actuaron independientemente de Dios. Y la obra de Dios no camina así. La obra de Dios camina coordinada bajo autoridad. No hay manera de que usted se mueva fuera de la autoridad de Dios. Hay que moverse siempre bajo autoridad. Hay que hacer las cosas bajo obediencia y bajo autoridad. Dios quería que Nadab y Abiú sirvieran bajo la autoridad de Aarón, pero ellos quisieron hacer las cosas a su manera y le costó la vida. Y podemos ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Bernabé y Pablo, y cómo Pablo y Timoteo, y cómo Pedro y Marcos trabajaron juntos. Algunos tenían responsabilidades, mientras otros ayudaban en la obra de Dios. O sea, hay varios ejemplos en la Biblia de personas que trabajaron bajo autoridad. Lo más lindo es uno trabajar en armonía con la autoridad delegada. Algunos representan la autoridad y otros están bajo autoridad, porque Dios nos llamó a ser sacerdote también, según el orden de Melquisedec. Por consiguiente, Dios nos ha llamado a servir. Tenemos que servir a Dios según el orden de esa autoridad delegada. Tenemos que trabajar de forma coordinada, en unicidad con la autoridad delegada de parte de Dios. O sea, en otras palabras, la rebeldía no cabe en el reino de Dios, porque eso tarde o temprano trae sus consecuencias. Trae sus consecuencias. Eso lo dice la palabra del Padre, trae sus consecuencias. Y hay mucha gente que quieren moverse, que quieren operar bajo rebelión. Y por eso ofrecen fuego extraño. Y son como Nadab y Abiú ofreciendo constantemente un fuego extraño, porque no quieren moverse en obediencia, no quieren moverse bajo la autoridad de Dios. Nadab y Abiú no debieron, bajo ninguna circunstancia, no debieron hacer eso. Ellos no se imaginaban que la consecuencia iba a ser desastrosa. Y lamentablemente, fuego salió de delante de Jehová y los quemó a ambos. Y murieron ambos delante de la presencia de Dios. Ellos nunca debieron servir de forma independiente. Hay gente que quieren hacer las cosas de forma independiente. Cuando tú vayas a hacer cualquier cosa, siempre es bueno que tú cuentes con la autoridad que Dios ha delegado sobre ti. Siempre es bueno, ese es el orden bíblico. Porque los que no acatan la autoridad, en cualquier momento serán consumidos por el fuego que saldrá de delante de Dios. Y eso fue lo que lamentablemente pasó con Nadab y Abiú. Amén. Hoy en día son muchas las personas que tratan de servir a Dios de forma independiente y no se quieren someter a la autoridad. Y hay otros que andan incluso ministrando por ahí, predicando, que jamás han sido capaces de sujetarse a la autoridad y sin saberlo están pecando contra la autoridad de Dios. Hay gente que andan por ahí ministrando y tú le preguntas, ¿cuál es tu pastor? Y ni pastores tienen. No están sometidos a nadie. Y a veces tienen a sus pastores, pero no se están congregando con frecuencia. Los pastores no saben por dónde ellos andan. Entonces, de esa manera no se le puede servir a Dios. Siempre es bueno no moverse bajo la autoridad delegada de parte de Dios. Que el pastor te dé el sí, que el pastor te dé la bendición. Y así tú andas bajo autoridad. Entonces, cuando tú andes bajo esa autoridad,
los demonios se van a sujetar en el nombre de Jesús. Pero si usted no anda bajo autoridad, entonces lo que va a ofrecer es fuego extraño. Fuego extraño. Siempre es importante contar con el respaldo, con el permiso, con el sí de su pastor, de la autoridad que Dios ha delegado. Antes de usted salir a otro lugar y ministrar en otro lugar, siempre debe contar con el sí de tu pastor, porque eso es moverse bajo obediencia y eso es moverse bajo autoridad. Si no se hace así, dice mi Biblia en Levítico 10, del 1 al 2, que lo que sale es fuego extraño. Y eso hay que evitarlo, porque las consecuencias de eso es funesta, no es agradable. El caso número 4 de rebeldía, de rebelión, de anarquía en el Antiguo Testamento es la murmuración de Aarón y María. Ese es el caso número 4. La murmuración de Aarón y María. Eso está en Número capítulo 12. Ese capítulo es bastante largo. Es bastante largo. Número capítulo 12. Vamos a leerlo entero. ¿Quién lo lee? Números 12. Ahí está en pantalla. Alguien que lo lea del 12, número 12, del 1 al 6, luego del 7 al 13, luego del 14 al 16. Son 16 capítulos que tiene, 16 versículos que tiene este capítulo. Número capítulo 12. Números capítulo 12. ¿Quién lo Amén. lee? Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente Moisés ha hablado de Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en una columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, y hablaré con él. Versículo 7. Yo misma o otra persona. Puede ser tú o otra persona. ¿Quién más lo puede leer? Para que participen también. Los demás que participen, por favor, ahí está en pantalla. Está en pantalla. Estamos hablando sobre el caso número 4, la murmuración de Aarón y de María. Amén. 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 Gloria a Dios. Usted dijo, pastor, versículo 7, ¿no? Sí, del 7 al 13. Amén. En el nombre de Jesús. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado.
no que de ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Amén. Sigo, pastor. Versículo 14, 15 y 16, hasta el 16. Ok. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y la acamparon en el desierto de Parán. Amén, amén. Yo quiero explicarle a ustedes el contexto de esta historia. Podemos observar aquí que María y Aarón hablaron contra la autoridad representativa de Dios y esto trajo consecuencias negativas sobre ellos. La ira de Dios se encendió contra María y contra Aarón. Pero yo quiero poner el contexto para que ustedes más o menos entiendan la historia. Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. Oído con esto, Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. En consecuencia, Moisés debía estar sujeto a la autoridad de ellos en el hogar. Oye bien, en consecuencia, como ellos eran hermanos mayores de Moisés, Moisés humanamente hablando, ¿verdad? En cuanto a lo que es la autoridad delegada en el hogar, Moisés debió estar sujeto a la autoridad de ellos en el hogar. Pero en cuanto al llamamiento de Dios y la obra de Dios, ellos, aunque eran mayores de edad, ellos debían someterse a la autoridad de Moisés. ¿Entienden esa parte ahí? Aarón y María no estaban constituidos. Aarón y María no estaban constituidos como autoridad delegada de Dios para Moisés, sino que ellos eran mayores de edad a Moisés. Y en cuanto a lo que es el vínculo familiar, el vínculo en el hogar, se puede entender que Moisés, como era menor de edad, tenía que estar sujeto a ellos. Pero la autoridad, aunque Moisés era el menor de edad, la autoridad fue delegada sobre Moisés y por lo tanto, aunque ellos eran mayores que Moisés, ellos debían someterse a Moisés porque Moisés era el que tenía la autoridad delegada de parte de Dios. Pero ¿qué pasó con Aarón y María? ¿Qué pasó con Aarón y María? Mira lo que fue que pasó. Ellos, como sus hermanos mayores, no estaban contentos con la mujer que Moisés había elegido, porque la mujer era de Etiopía, la mujer era cusita, la mujer era etíope. Es decir, la mujer tenía una piel oscura. En otras palabras, era negra. Era negra la mujer que Moisés había escogido, había seleccionado. Y Moisés se casó con ella. Moisés se casó con esta mujer de piel oscura, de piel negra. Y por eso ellos comenzaron a criticar a Moisés, su hermano. Óyeme bien. Pero el único que hablaba con, el único que hablaba con Jehová cara a cara era Moisés. Y ellos comenzaron a decir, ¿qué es lo que se cree Moisés? Moisés cree, estoy parafraseando para que entiendan la historia. ¿Qué es lo que se cree Moisés? Moisés cree como que nada más con él que Dios habla, nada más a él que Dios le habla. También Dios nos habla a nosotros, dijo María y dijo Aarón. También Dios nos habla a nosotros.
¿Cómo es posible que Moisés se haya casado con esa africana? Porque la mujer de Moisés era africana, hermanos. Y era descendiente de Can. Era africana de Etiopía, descendiente de Can. Ellos decían, Moisés no debió casarse con esa mujer, porque esa mujer es de Etiopía. Esa mujer está bajo maldición, decían ellos. Y María, como hermana mayor, pudo haber reprendido a su hermano un par de veces, porque era hermana mayor de Moisés. Pero cuando abrió su boca para denigrar a su hermano, ¿sabe qué hizo ella con este acto? Tocó a Dios, aludió a Dios, ofendió la obra de Dios. Porque el que se levantaba contra Moisés, que era la autoridad delegada de parte de Dios en ese momento, el que le ponía la mano a Moisés, le estaba poniendo la mano a Dios, por decirlo así, para que usted me entienda mejor. Y en eso consistió el pecado de María y Aarón, hermanos. Ahí fue que ellos fallaron, porque Dios había enumerado, Dios había señalado, Dios había delegado una unción especial sobre Moisés. Moisés representaba en ese momento la autoridad suprema, la autoridad de Dios. Pero ellos se sublevaron, ellos criticaron, ellos murmuraron a Moisés. Y al murmurar a Moisés, se estaban lamentablemente levantando contra la autoridad de Dios. Ellos injuriaron a la autoridad de Dios. ¿Y cuál fue el problema entonces, pastor? ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué Dios se comportó de esa manera? Porque ellos no reconocieron, hermanos, no reconocieron la autoridad de Dios. Simplemente vieron a Aarón como su hermano menor y pensaron que ellos podían hacer eso, pero Moisés, aunque era el menor, en ese momento contaba con la autoridad máxima, que era la autoridad de Dios. Claro, en lo natural, ellos, ¿verdad? Lo vieron como su hermano, pero no obviaron lo espiritual, obviaron la autoridad que Moisés tenía, obviaron la unción que Moisés tenía. Y en esta actitud, en esta historia, se pudo observar, se pudo concebir, se pudo ver el corazón rebelde que ellos tenían. Podemos observar en la historia que Moisés no protestó. Moisés sabía que Dios lo había señalado a él. Moisés sabía que Dios lo había levantado para ser la autoridad de todo el pueblo. Moisés entendía que no necesitaba defenderse. Y todos los que lo injuriaban hallarían en cualquier momento su castigo, porque Dios lo había señalado a él como la autoridad. Y nosotros tenemos que aprender a guardar el silencio cuando no entendamos algo. Cuando no entendamos lo que una autoridad delegada de Dios hace, en vez de murmurarlo, en vez de criticarlo, debemos aprender a guardar el silencio y orar, porque lo que tú no entiendes ahora, lo va a entender después. Porque ¿qué le importaba a ellos en cierto sentido que Moisés haya elegido a una mujer etíope? Porque finalmente Moisés era el que se iba a casar. ¿Te das cuenta? Pero al parecer María y Aarón no estaban de acuerdo con esa elección. Al parecer María y Aarón querían que Moisés se casara con una israelita, no con una africana. ¿Te das cuenta? Y se sublevaron, murmuraron a Moisés. Y con eso hay que tener cuidado porque la lengua es uno de los instrumentos que más Satanás en este tiempo está usando con mucha frecuencia. No podemos ignorar que la autoridad que Moisés tenía era la autoridad de Dios. Moisés representaba a Dios y no podemos ignorar eso. Y por eso vino consecuencias, hermanos.
Dice la palabra en el versículo 5 de Número capítulo 12, número 12:5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Oye, el mismo Jehová en persona, hermano. Mira lo grande que es esto. Lo grande que es esto, Dios mío. Ay, Padre. El mismo Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él le dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. ¿Te das cuenta? No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste el temor de hablar contra mi siervo Moisés. El mismo Dios es quien sale a defender a su siervo Moisés. El mismo Dios. Entonces, es interesante esta historia porque cuando la leemos, produce en nosotros temor y temblor. Hay que tener cuidado con expresar ciertas cosas, porque las palabras rebeldes encienden el cielo y son oídas por Dios. No podemos sublevarnos en rebeldía contra una autoridad que ha sido delegada o puesta por Dios. Por eso la palabra dice en esta historia que Aarón y María pecaron ambos contra Moisés. Y al pecar contra Moisés, pecaron contra Dios. Y la ira de Dios se encendió sobre ellos. La ira de Dios cayó sobre ellos. Y ahí está en la historia que ustedes acaban de leer. Salió lepra, hermanos. A ambos les salió lepra. Porque la rebelión se manifiesta con la lepra. La ira de Dios se encendió contra María y Aarón, y la nube se apartó del tabernáculo. Se perdió la presencia de Dios inmediatamente. Inmediatamente Dios se apartó de ellos. María se volvió leprosa como la nieve. Amén. Eso trajo como resultado la murmuración, la crítica. La rebelión de María era algo interno y se manifestó externamente con esa gran lepra. La lepra era externa. María se había vuelto leprosa y era tan fuerte esa lepra que la palabra dice que tuvo que ser sacada del campamento, tuvo que ser aislada del campamento. Perdieron la comunión con los demás miembros que formaban parte del campamento. Esas son las consecuencias de la crítica, de la murmuración. Nunca te junte con gente murmuradora y criticona. Eso es peligroso. Eso trae contaminación. Eso enferma el cuerpo de Cristo. Pero Moisés es tan bueno, era tan humilde, tan temeroso de Dios, que Moisés comenzó a interceder por ella. Dice el versículo 13 que Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sane ahora. Ay, Dios, era su hermana, con todo y todo, era su hermanita, era su hermanita. Intercedió por ella y Dios escuchó a Moisés. Dios lo escuchó y por eso Dios tuvo compasión tanto de María como de Aarón. Tuvo piedad Dios tanto de María como de Aarón, pero ambos recibieron su susto, recibieron su consecuencia, vivieron su experiencia. Amén. ¿Entendieron esa parte ahí? Y el caso número 5 es la rebelión de Coré, de Datán y Abirán. Este pasaje sí es largo, hermanos. Números capítulo 16. La rebelión de Coré, Datán y Abirán.
Gloria a Dios. Eso está en número 16. Ese capítulo 16 tiene, te voy a decir cuántos versículos tiene. Tiene 50 versículos. 50 versículos tiene ese capítulo 16, que habla acerca de la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Amén. Apúntalo por ahí para que lo lea, porque este capítulo es bastante extenso, es bastante largo este capítulo, porque aquí habla acerca de una rebelión colectiva. Este es un ejemplo de rebelión colectiva. Lo registra ese capítulo 16 del libro de Números. Datán y Abirán eran hijos de Rubén y por tanto ellos representaban a los dirigentes, que eran como 250 personas que formaban parte de la congregación. Oye, 250 líderes que formaban parte de la congregación. Y todos ellos se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Y comenzaron a atacar a Moisés y a Aarón. Estos versículos no se pueden leer a la ligera. Hay que irlo estudiando de forma detenida. Pero ahora no tengo el tiempo de tratar todo ese capítulo de Números 16. Pero usted en el transcurso de la semana puede leer el capítulo completo y comprender lo que pasó allí, porque lo que pasó allí fue terrible. Lo que pasó allí, eso es muy poderoso lo que pasó allí. Según el versículo 3, ellos fueron muy respetuosos. Mira lo que dice el número 16:3. Dame leérselo desde el 1, los primeros 3 versículos. Dice, Coré, hijo de Ifar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y del consejo, varones de renombre. ¿Verdad? La magnitud, hermanos, la magnitud de esa rebelión, de esa rebeldía contra Moisés. Y dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Oye el nivel de rebeldía que había en el pueblo de Israel. Basta ya de vosotros, decían ellos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? De manera que ellos fueron irrespetuosos con Moisés y con Aarón. Amén. Tú dirás, bueno, ellos fueron muy honestos en lo que decían, pero ¿sabe qué pasó? Les falló, les fallaron a Dios. Esa turba, por decirlo así, le faltó el respeto a Dios, porque no vieron la autoridad delegada de Dios. Y Dios, con todo y todo, a quien eligió fue a Moisés. A quien eligió Dios fue a Moisés, no fueron a ellos, fue a Moisés al que Dios eligió. Y todo ese pueblo, más de 250 personas, se habían sublevado, se habían levantado y comenzaron a atacar a Moisés. Comenzaron a violar las reglas dadas por Dios, los mandamientos, los estatutos dados por el Señor.
y comenzaron a señalar a Moisés con graves acusaciones. Y Moisés ni se enojó, oye bien, Moisés ni se enojó ni perdió la paciencia. Simplemente Moisés lo que hizo fue que se postró sobre su rostro. Dice el versículo 4 que Moisés se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro. Y comenzó a hablar con Coré y con su séquito. Comenzó a hablar con Coré y con sus seguidores. Amén. Esta historia es una historia bien dramática en la Biblia. Yo lamento que no tengo el tiempo ahora de analizarla así, versículo por versículo. Pero es una historia fascinante que nos da mucha enseñanza sobre lo que es ese caso de rebelión, de rebeldía, de desobediencia. Gloria a Dios. Pero le dejo eso como tarea para que estudie toda esa historia, porque finalmente los juicios de Dios cayeron sobre los hijos de Coré y sobre esa gran multitud de gente. Los juicios de Dios cayó sobre Coré, sobre Datán, sobre Abirán y sobre todos sus bienes. Y dice la palabra que la consecuencia de esa desobediencia, según el versículo 32 y 33, fue que toda esa gente descendieron viva al infierno. La tierra se abrió, hermanos, y se lo tragó a todos. Yo sé que es bien dramático esto y bien fuerte, pero es lo que la Biblia dice. Míralo aquí donde lo dice la Biblia. En Números 16, versículo 32 y versículo 33. Pero vamos a leerlo desde el versículo 31. Dice Número 16, 31, 32 y 33 dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar, todas estas palabras eran palabras injuriosas, palabras llenas de maldad, de calumnia, de murmuraciones, todo eso contra Moisés. Y cuando cesaron de hablar esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Oye lo que dice la Biblia, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus siervos. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, al infierno, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Se lo tragó la tierra a todos y despertaron vivos en el infierno, hermanos. Porque la rebelión es un principio del infierno, hermanos. La rebelión, la rebeldía, la anarquía es un principio satánico. Esta gente se rebeló contra Dios y por eso se abrió la puerta del mismo infierno. La tierra abrió su boca, se tragó a todos los hombres, se tragó a todos los seguidores de Coré, ese séquito de seguidores, se lo tragó a los seguidores de Coré, a los de Datán, a los de Abirán, con todas sus casas, con todos sus bienes. Esa fue una consecuencia muy fuerte, hermanos. Todo lo que le pertenecía a ellos, junto a ellos, descendieron a vivos al infierno. Lo dice la palabra. Las puertas del infierno no prevalecen abiertas contra la iglesia, pero el espíritu de rebeldía puede abrir las puertas del infierno. Por eso hay que cuidarse de ese demonio de rebeldía, de ese espíritu rebelde de desobediencia. Hay que cuidarse de eso. Amén, hermanos.
Una de las razones por la cual a veces la iglesia no prevalece en la presencia de Dios es precisamente por eso, por la rebeldía, la rebelión. Hay gente, hermanos, que no aprenden, hay gente que son indomables, hay gente que no se someten a nadie, son rebeldes. La rebelión es un espíritu muy fuerte que hay que combatir con la palabra. Y el que no se arrepiente, lamentablemente, termina como terminaron los hijos de Coré. La tierra abrirá en cualquier momento su boca si la persona no se arrepiente. Todos los pecados liberan el poder de la muerte, pero el pecado de rebelión lo hace mucho más fuerte, porque el pecado de rebelión hace que las puertas del infierno se abran. Amén, hermanos. Bendito sea el dulce nombre de Dios. Esta historia es fascinante. Yo le invito a que la lea por completo para que aprendamos de ella y nos movamos en obediencia y no en rebeldía, porque la obediencia sigue la fe, no la razón. Dígalo conmigo. La obediencia, dígalo ahí donde tú estás. La obediencia sigue la fe, no la razón. Amén. Hay gente que pierde la razón, se alocan, pero hay que obedecer. Vale más la obediencia que los sacrificios. Vale mucho más. Dios le habló a Moisés y Moisés le habló al pueblo. El pueblo tenía una promesa de parte de Dios. Dios le había prometido a ellos una tierra que fluye leche y que fluye miel. Pero hay gente que no quiere aguantar el proceso y comienzan a criticar. Cuando el proceso llega, comienzan a murmurar y a criticar a todo el mundo porque no aguantan los procesos. Y antes de llegar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto. Y en ese desierto hay alacranes. En ese desierto hay serpientes ardientes. En ese desierto hay muchísimas cosas que nos atacan. Hay gente que cuando se ven en el desierto, hermano, hablan hasta lo que no entienden. Se desubican del propósito de Dios. Pero Dios nos ha dado una promesa. Y aunque estemos atravesando por estos desiertos, esa promesa se va a cumplir. No murmure, no critique. No haga que el infierno se abra y te trague, hermanos. Porque lamentablemente los que se mueven con ese espíritu de rebeldía van a descender al mismo infierno si no se arrepienten. La tierra va a abrir su boca y va a apresurar la caída de los rebeldes, de los desobedientes. Otra cosa, nunca te juntes con un rebelde porque la rebelión es contagiosa. La rebelión se pega, hermanos. Es contagiosa. En la Biblia hay dos ejemplos de rebelión. Hay dos ejemplos de rebelión. Número 16, del versículo 1 al 40. Ahí podemos observar que se rebelaron los dirigentes, es decir, los líderes se rebelaron. Es el primer ejemplo. Y en número 16, del 41 al 50, podemos observar que toda la congregación se rebeló, dando a entender que los líderes, que eran menos, eran poquitos, pero eran líderes, tenían influencia, fueron capaces de contaminar toda la congregación. ¿Te das cuenta? Por eso le digo que lea el capítulo completo de Números, para que lo entienda, porque la rebelión es contagiosa. Se rebelaron los líderes, los dirigentes. Podemos observarlo en número 16, del 1 al 40, pero entonces también del 41 al 50 podemos observar que toda la congregación también se había rebelado. O sea, el espíritu de rebelión es muy contagioso. El juicio de los 250 dirigentes que ofrecieron incienso no trajo ninguna tregua a la congregación. Todavía eran muy rebeldes.
afirmando que Moisés había dado muerte a sus dirigentes. Pero Moisés y Aarón no mandaron que la tierra se abriera, que la tierra se abriera. O sea, no fue Moisés el que dio la orden, fue Dios el que dio esa orden. Fue Dios el que quiso abrir la tierra, ¿verdad? Abrir su boca. Fue Dios que la ordenó, no fue Moisés. Moisés no tiene esa capacidad ni ese poder para que, ¿verdad?, se abra la tierra. Fue Dios el que la abrió. Fue Dios. El fuego vino de Dios. Lamentablemente, lo que pasó allí fue desastroso. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ellos murmuraban, ellos criticaban y ellos hicieron demasiadas cosas, hicieron esa gente. Esa gente se sublevaron contra Moisés. Se sublevaron. Gracias a Dios que Moisés comenzó a interceder a favor del pueblo y la mortandad cesó. Cesó la mortandad. Cesó la mortandad. Y esta historia de rebeldía, de rebelión, todas estas historias nos dan a nosotros una enseñanza, porque la palabra dice que lo que se escribió para nuestro ejemplo. Para nuestro ejemplo se escribió. Y hasta aquí nos ayudó el Señor con esta gran lección, hermanos. Gloria a Dios. Este tema es un tema sumamente interesante. Interesante. Gloria a Dios. Amén. De tal manera que nos toca otro tema, pero no lo vamos a impartir. Usted lo va a leer en el transcurso de la noche. Eh, el próximo tema que toca es de la otra lección o clase, enviados para dar vida. Está en su libro, está en su libro que le mandamos, ese tema en la lección número 2. Léala, enviados a dar vida se llama, enviados a dar vida se llama esa lección, una lección bastante interesante, bastante importante. Yo quería también impartirla, pero este tema sobre esos casos de rebelión me ocuparon básicamente todo el tiempo y no pude desarrollar, desarrollar la enseñanza completa, ambas enseñanzas completas. Gloria a Dios. Pero es interesante que ustedes, ¿verdad? Puedan leer esta misma noche esta lección que está en pantalla ahí, lección número 2, enviados a dar vida. Ahí está, basada en Juan 20:21. Entonces le dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo le voy a mandar incluso este PDF, le voy a mandar por WhatsApp para que también lo tengan. ¿Ves? Quería impartirles enseñanza, pero usted la lee. Y entonces, al final de esta enseñanza, hay 4 preguntas, como la otra vez, que usted debería contestar con sus propias palabras. La pregunta número 1, la pregunta número 2, la pregunta número 3 y la pregunta número 4. Ahí está. Y la conclusión. Se lo voy a mandar, le voy a mandar este PDF para que también adicionalmente tengan este PDF. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dicen amén, dicen amén. Amén, pastor. Amén, Amén. pastor. ¿Qué le pareció el tema de Amén. hoy? Quise abarcar un poquito de espacio con este tema, porque este tema es muy interesante. ¿Qué le pareció el tema sobre los casos de rebelión? Poderoso y muy enriquecedor. Wow. Wow. Amén. Gloria a Dios. Dios Así es, es bueno. pastor, también
pudiera resaltarse de que qué bueno que ahora hay gracia, porque antes Dios era más radical. Él hacía ahí mismo lo que tenía que hacer, pero ahora en el tiempo de gracia, a pesar de que somos rebeldes con muchas cosas, porque el pecado es rebeldía, muchos pecados cometemos lamentablemente, porque uno quisiera no cometer ni uno más y no ofender más a Dios, ¿verdad? Pero como seguimos siendo rebeldes de alguna manera, qué bueno que hay gracia y que Dios eh, con su favor nos cubre cada día, porque si no, muchos de nosotros ya no, ya no estuviéramos aquí. Amén. Entonces es verdad. Si no fuera por su gracia, mi hermano, a cada rato hubiera un episodio de muerte. Damos Y gracias a Dios por Jesucristo. en muchos altares también o sea, mucha gente fuera cortada en los altares cuando subiera a los altares con sus fallas gravísimas. Sería, Dios mismo lo cortaría de cortado, porque Así es, así hay es. gente, hemos escuchado de casos que bajando de los altares hace atrocidades y siguen ministrando con, con fallas muy graves. Sí, sí, Si no hubiese tiempo de gracia, Dios al mismo hermano lo dejara subir al altar, cortado. eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Bendito sea Dios. ¿Quién más puede participar dando su opinión sobre el tema, el cual hemos tratado? Bendiciones. Damos gracias a Dios por este tema revelado en su palabra. Pedir al Señor siempre que nos dé discernimiento espiritual, porque debemos, por el Espíritu, entender y conocer el rango y la autoridad que Dios ha puesto a nuestro alrededor o en nuestras vidas. Me gozo en el Señor de este tema y me acuerdo de mi juventud. Aunque había cosas que no entendía por joven que era, eh, me he dado cuenta en estos tiempos y siempre por el Espíritu entendía que había una autoridad delegada sobre la persona que Dios hubiera puesto como mi padre espiritual. En realidad, es algo que solamente por el Espíritu podemos entenderlo, entender la autoridad, el rango, el llamado que Dios le hace a un hombre. Podemos tener talento, pero cuando hay un llamado en específico en una persona, hay una gracia y hay una unción que debemos siempre mantener el respeto y cuidado al hablar de esa persona. Aunque veamos cosas diferentes en su vida, el llamado de Dios está sobre él y hay que respetarlo. Entonces, que el Señor nos dé discernimiento espiritual y ser obediente y ver cuando Dios llama e unge a una persona. Amén. Entonces, esto de lo que es el llamado de Dios, de la autoridad espiritual, es algo bien poderoso, porque es algo que carga a una persona y por el espíritu, por el discernimiento, pues nos damos cuenta. Amén, amén. Gloria a Dios. Hay mucha tela por donde cortar con este tema, pero son ejemplos que la Biblia nos da para que nosotros nos comportemos bien en este tiempo, porque todo lo que se escribió, dice la palabra, que se escribió para nuestro ejemplo, se escribió para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendamos la lección. Bueno, vamos a pasar la lista, el listado, eh, para que digan presente. Ada Virginia Félix, Ada Virginia Félix. Pastora, ella estaba ahorita ahí en la sala, yo la Presente, vi. presente. No te entretenga, Ada, no te entretenga.
No, es que estaba haciendo algo aquí, Eduardo, y vamos a llegar ya ahora en unos minutos. Ok, ok. Amy Félix, Presente, pastor. Andreina Mancebo, Estoy presente, maestro, pastor. Darlene Civil, Presente, mi pastor. Francisco Javier Acosta, Presente. Ibelice Lama, Félix. Ibelice estaba, pero al parecer se desconectó. Kelvin Abel Figuereo Jr., Presente. Kenia Curi, también ella estaba, pero también salió. No sé si el internet de esa gente le está fallando o tuvieron que salir por alguna razón. Lizzy Pérez, Presente. Mairenis, Mairenis Félix, Manuela Félix Vivian, no están presentes, no están presentes. Grisel Jiménez, Presente. Nicole Espinal Figuereo, Presente. Otoniel Sterling, no está presente. Bueno, esa es una de las situaciones que yo como líder en estos más de 20 años he enfrentado aquí en Barahona. No sé por qué Barahona es tan difícil para educarse en la Biblia. Comenzamos en este curso 29 personas. 29 personas. Poniéndole toda la facilidad del mundo. Amén. Y mira cuánto quedamos ya. Algunos dieron el nivel 1, otros se quedan en el nivel 2, otros se quedaron ahora en el nivel 3. Y ustedes han sido hasta ahora los victoriosos que hemos pasado al nivel 4. Amén. Bendito sea Dios. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Educar al pueblo de Dios es un problema, es una situación. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan. Esta lucha no es con carne y sangre, sino que esta lucha es con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y la gente no sabe que esto es muy importante, hermanos. El uno prepararse para Dios. Uno no sabe, la vida da mucha vuelta y uno no sabe en el futuro si Dios te abre una puerta para que tú enseñes la palabra a otros, tengas las herramientas necesarias para enseñarle la palabra a otros. Pero para adelante, en el nombre de Jesús, yo llego hasta la meta final con lo que quieran llegar conmigo. Con lo que quieran llegar conmigo. Yo me voy a reunir con esas personas que se han quedado atrás para ver si le buscamos una alternativa, una solución de que ellos puedan continuar su programación de clases. Algunos han tenido problemas con sus horarios, pero es un asunto de prioridad. Yo siempre hago énfasis en la prioridad y las cosas de Dios deben ser prioridad en nuestras vidas. Las cosas de Dios, todo lo de Dios debe ser prioridad en mi vida. Amén, hermanos. Y si por alguna razón que no entendemos, eh, se rompe esa armonía, hay que buscar la forma, la manera de que ellos se puedan integrar de otra forma. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero uno no ve, me ha tocado vivir esta cultura de aquí, de esta ciudad. Uno no ve el entusiasmo de la gente, de decir, pastor, vamos a buscar otra manera, vamos a ver, pero yo quiero continuar con mi clase, pero uno no ve ni eso. Eso es fuerte, hermanos. No sé si usted me entiende. Usted que es maestra, que es maestro, que es un líder, una líder, eso es muy fuerte, hermanos. Eso es muy fuerte.
Es una cultura que no veo que es de Dios. Esa cultura no es de Dios, ¿no? Eso no puede ser de Dios. Amén. Las cosas de Dios siempre hay que darle prioridad, no importa que venga lo que venga. No importa que se aparezca la gente que se aparezca. A lo de Dios hay que darle siempre la prioridad. ¿Entiendes? Nada puede romper la agenda de Dios. Si ya tú estás inscrito en un programa de estudio y viene otro programa de estudio, tú tienes que buscar la manera de cómo seguir avanzando. Amén, hermanos. En cuanto a eso, yo sí soy bíblico y radical. Pero no todo el mundo tiene el mismo pensamiento. Pero hablamos hoy de autoridad delegada. Hay personas que son desobedientes y por eso no van a avanzar nunca. No importa dónde estén. La Biblia no se equivoca. No van a avanzar, no van a prosperar, porque la desobediencia es pecado, lo dice la palabra de Dios. Y si tú no eres capaz de cumplir con lo que te proponga en Dios, entonces, ¿de qué tú eres capaz? ¿Dónde tú vas a llegar? ¿Dónde tú vas a avanzar? Si la Biblia dice que tenemos que ser disciplinados con la cosa de Dios, disciplinado con la cosa de Dios, hay que ser disciplinado, hay que ser prudente, hay que ser obediente a la cosa de Dios. Y es así, gloria a Dios. Así que yo estoy orando precisamente por eso, para que el Señor nos haga reflexionar y siempre nosotros le demos prioridad a las cosas de Dios. Yo sé que todos nosotros tenemos nuestra propia agenda, pero yo pienso, no sé si ustedes piensan lo mismo que yo pienso que la agenda de Dios es prioritario, es algo prioritario. No sé si que yo vivo en otro planeta o estoy equivocado, pero yo creo que lo de Dios va primero siempre. Lo de Dios va primero siempre. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, mira, estas enseñanzas son grabadas eh, y publicadas en YouTube. Si una persona, por ejemplo, por alguna razón, no puede recibir la clase en este horario, puede hablar con nosotros, decirnos, pastor, mira, tengo esta situación, pero yo quiero continuar con mi preparación espiritual. Vamos a buscar una alternativa para hacer eso, para ver de qué manera yo puedo, por ejemplo, escuchar las enseñanzas y yo buscar la manera de cómo evaluarme con ustedes, pero yo quiero seguir, pero ni eso. O sea, pastor, se presentó esto y ya, no puedo seguir ya. No sé si usted me entiende. Hello. Claro que sí, pastor. Tengo Absolutamente. que desahogarme con ustedes porque yo no tengo con quién desahogarme, señores. Es el problema de los pastores que no tienen con quién desahogarse muchas veces. Pero yo no veo eso bien. Yo no veo eso bien. Esa no es la clase de liderazgo que yo estoy preparando con tanto esfuerzo, que estoy preparando con tanto esfuerzo. Gloria a Dios. A mí se me presentó un viaje que me invitaron a un congreso a Estados Unidos y chocaba con la apertura de este nuevo semestre de clase. Y yo dije que no voy a ir a ese viaje. Yo me puse en oración y dije, no siento de Dios salir ahora de la casa. Estamos ahora mismo en un proceso de transición y no veo prudente salir de la casa. Y a mí me encantan los viajes, me encanta salir. Y a salir a predicar la palabra también, o sea, a salir a lo de Dios también. Pero yo le doy importancia a esto. Y yo recuerdo cuando yo era un estudiante universitario, a mí me, yo era pastor ya, eh, y a mí me llegó una especialidad gratis. Me la ofreció la UAS, que yo salí como estudiante meritorio de ciencias jurídicas y me ofrecieron una maestría para que yo en el futuro dé clase en la universidad. Y yo pensé en lo siguiente, pero ¿cómo yo voy a dejar la iglesia que yo pastoreo? Era una iglesia en ese momento
bien pequeña. Estábamos al lado del Hotel Costa Larimar, ni siquiera estábamos en el Hotel Costa Larimar, estábamos al lado del Framboyán ahí. Y yo dije, bueno, porque casi siempre las maestrías y las especialidades se hacen los domingos, no hay otro día, los domingos en la mañana. Y yo dije, yo dura 2 años sin predicarle a la iglesia los domingos, eso sería catastrófico, sería muy fuerte. ¿Te das cuenta? Y yo, sin embargo, renuncié a mis sueños, que yo pudiera estar dando clases en la UAS ahora mismo, en cualquier universidad. Y nada más por eso, porque comprometía el domingo y comprometía mis agendas de predicación, yo dije que no. Yo dije que no. Amén, hermanos. Entonces, le estoy enseñando esto a ustedes para que ustedes siempre tengan lo de Dios en primer lugar, y busquen la manera de cómo seguirse preparando y alimentando, aunque choque con su horario de trabajo, con su horario de clase, lo que sea, que tú busques la manera de buscar alternativa, que tú le muestres al Señor que tú quieres seguirte preparando. Pero no, la mayoría dicen, no, me chocó con una materia en la universidad, déjame seguir con mi materia y ya la clase bíblica, no puedo seguir con la clase bíblica. O sea, tienen algo de Dios como cualquier cosa. No sé si ustedes me entienden, si ustedes me comprenden. Amén. Gloria a Dios. ¿Están aquí? ¿Están aquí o estoy hablando solo? Estamos por aquí, pastor. Estamos Entonces, aquí. eso es muy frustrante porque eso da mucho que hablar acerca de un liderazgo comprometido y exitoso. Le explico esto porque ustedes en el futuro se van a encontrar con lo mismo, con la misma situación, porque esto es repetitivo de generación en generación. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Dios le bendiga a todos y le guarde, y la paz de Dios sobre sus vidas. Amén. Bendiciones a todos. Amén, igualmente, pastor. Nos vemos el próximo miércoles, si Jesús no ha venido por nosotros. Bendiciones. Amén. Amén, pastor. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Buenas. Bendiciones. Bendiciones.